esta parte de acá, nosotros podemos modificar la tabla dinámica, podemos meterle columnas, filas, valores. También podemos meterle filtros, por ejemplo, desde aquí el departamento. Y estos filtros pueden influir en el diseño de esta tabla. Aquí, por ejemplo, acá el departamento, entonces aquí lo podemos filtrar como queramos. Bueno, también a la vez pues, se puede generar la gráfico dinámico que ya vimos, que cambia a la par con la tabla dinámica, igual desde la fuente de datos que es esta, si se cambia algún valor, al tenerlo en formato de tabla dinámica o gráfico dinámico, pues al cambiar algo se cambia automáticamente todo el entorno, y esto lo aseguramos con la dirección de actualizar. Asegura que siempre los datos estén, digamos, al día. Bueno, esto fue como la primera parte del día de ayer, una pequeña introducción. También se vio lo que fue otros complementos del Excel. Entonces empezó con lo que fue Power Maps, si no estoy mal, y se mostró cómo instalar estos complementos desde las opciones del Excel, que son complementos como, y los cuales son muy útiles para realizar diversos informes. Entonces acá vemos, por ejemplo, con este complemento de Word Maps, cómo podíamos ingresar la parte de insertar, mapa 3D, abrir mapa 3D, podíamos empezar una ventana nueva donde se podía ver un entorno más geográfico de los datos. Vamos un momento que se cargue. Se va un poco a veces de encargar. Porque digamos los complementos pues sí son algo pesados, algunos de ellos. Entonces, parece que no quiere funcionar el complemento de los Power Maps, pero bueno, sigamos entonces mientras este carga con el de Power Query, que recordando fue otro complemento. Bueno, este no es complemento, este sí está incluido específicamente en Excel, desde el origen, y está por la parte de datos. Están datos, en la parte de obtener datos, aquí hay una parte que dice iniciar editor de Power Query. Este editor de Power Query simplemente es una herramienta que Excel nos brinda para poder manejar fuentes de datos, para poder modificarlas, para poder configurarlas. Así como se ve en este entorno, se puede tener orígenes de archivos desde bases de datos de Internet. Y desde a partir de acá, pues recordando, podemos hacer diversas acciones con las tablas que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí Power Query, importando, vemos cómo nos aparecía este primer entorno para obtener desde acá las tablas, una vista preliminar, darle a aceptar cómo se importaba al editor de Power Query todos estos datos. Y veíamos también cómo podíamos editarlos, cómo podíamos, por ejemplo, acá cambiarle el título, entonces totales. Veíamos que, por ejemplo, cada uno de estos archivos podía tener más de un general. Queríamos ver, bueno, cómo lo podemos separar por según cada caso. Entonces podíamos ver acciones como de agregar columnas condicionales, y aquí podíamos ver que habían personalizados o habían según unos condicionales específicos. Por aquí específico, por ejemplo, y veíamos cómo podíamos, por ejemplo, según una columna de los que teníamos, entonces usar un operador, si es igual, si contiene, si termina, en este caso, por ejemplo, contiene, entonces, por ejemplo, aquí Python, entonces la salida era Python, y lo contrario, pues nada. Mira, tenemos un ejemplo de cómo podríamos usar esta parte del Power Query. Yo miro si estoy escribiendo bien Python, a veces se me olvida cómo lo escribo. Sé que tiene una H intermedio, pero bueno, creo que es así. Queremos a ver. Ok, creo que no. Bueno, pero si era más o menos la idea esta de acá. Yo miro por aquí. Python era la H en la otra. A veces me confundo con esas definiciones abiertas, pero bueno, no importa. Python, ahora sí. Entonces, si la columna de terceras totales, entonces contiene el valor que tiene acá exactamente con mayúsculas y minúsculas, que está como Python. Es la salida, pongámosle Python mayúscula. Listo. Entonces me va a aceptar y me aparece
digamos, la columna ya clasificada. Esto después lo puedo importar a un Excel, lo puedo importar a un archivo separado por comas, un archivo según, digamos, la especificación que yo requiera. También, bueno, con esto también hago la cuña para que entren a los otros fields, de verdad que están muy interesantes. Por ejemplo, este de Python lo da Carlos, es uno también, un tutor de la dirección académica, y es también bien interesante. Preguntarlos como para que aprovechemos estos espacios. Bueno, también esto era como tal lo que vimos de Power Query. Vamos a mirar si de pronto nos cargó Power Maps, si no, pues ya seguimos como con la otra parte. Bueno, Power Maps no quiero cargar, pero listo, no importa. Ya lo otro que vimos, haciendo como este pequeño recorderis, fue la parte de el Power BI. Power BI, que es una aplicación de escritorio diferente a Excel. Por ahí les pasé la otra vez un link para que pudieran descargarlo. Si no, también pueden buscar simplemente en internet, en Google, Power BI para Windows, y eso los va a redireccionar a la tienda oficial de Microsoft, y es un programa que es gratis para uso, digamos, personal. Ya para usos corporativos, pues obviamente tiene un cargo, un precio, una suscripción mensual, pero digamos es muy bueno para fines personales y educativos. Me parece que es muy útil. Bueno, listo. Entonces acá teníamos el entorno más o menos de lo que es el Power BI. Recordamos cómo teníamos en este entorno muy parecido a lo que habíamos visto de como la combinación de tablas dinámicas, de Power Maps, Power Query, digamos todo aglomerado en un mismo entorno, en un mismo programa, que es este Power BI. Entonces veíamos cómo podíamos también obtener datos desde diferentes fuentes, sea un libro de Excel, sea un servidor SQL, sea un CSV. Este tipo de archivo CSV es muy común en bases de datos porque es como si fuera una especie de Excel. Los formatos también son en tablas, pero tiene un formato simplificado para que pese menos. Porque en datos, pues la idea es que vamos a trabajar con una muy amplia cantidad de datos, y pues entre más grande sea esta cantidad, pues es mucho más pesado el archivo. Entonces aquí empieza a ser importante lo que es el espacio y por tanto el formato donde lo vamos a guardar. También tenemos fuentes desde la web, desde páginas que veíamos que podíamos coger desde Wikipedia, que podíamos acceder a las tablas que habían en ciertas páginas e importarlas directamente a la base de datos. Y bueno, pues por ejemplo aquí podríamos coger un libro de Excel, por ejemplo, que habíamos usado para el Power Query. Digamos que voy a usar, si yo, este de aquí. Listo. Y aquí ya podemos ver la ventana que se nos abría acá y las opciones que nos arrojaban. Y la hoja que nos permitía eh, ver los datos, en este caso de mi empresa, fuentes de financiación y demás. Aquí, por ejemplo, tenemos plataformas empleadas y todo esto. Y yo podía seleccionar la hoja, simplemente cargarla. Y listo. Ahí se me va cargando en el archivo. Pues digamos, es una aplicación que combina muy bien todos estos aspectos y es bastante útil para hacer esta parte final de Business Intelligence. Digamos, el Business Intelligence es como tal, recordando el análisis de los datos empresariales para poder después llegar a una toma de decisiones. Digamos, esto tiene varias partes. Primero sería la obtención de los datos. ¿Por qué medios? Que puede ser, por ejemplo, desde un formulario de Google hasta una base de datos consolidada en un ERP o un CRM. Ya vamos a explicar más adelante estos conceptos. Si todavía de pronto no los comprenden bien, no se asusten, ya los vamos a profundizar con el desarrollo del tema de hoy. Pero bueno, esa es como la primera parte de lo que sería un Business Intelligence, la obtención de esos datos y su almacenamiento. Después de eso ya vendría la parte del análisis, que es esto que vimos el día de ayer, con los diferentes complementos que tiene el Excel y con estas aplicaciones como el Power BI, que me permite hacer este análisis, este desglose de información, su organización, y bueno, a partir de esto poder obtener ciertas conclusiones. También, digamos, todo eso es como ya enfocado a la parte final, a presentar informes, a cómo puedo presentar gráficos que sean bien, digamos, interesantes.
o que sean, digamos, preponderantes. Por ejemplo, voy a cargar este de acá. Recordamos que en esta parte de esta tabla podríamos observar cómo era la distribución de los datos. Entonces aquí estamos en una hoja 1, pero aquí yo puedo ir a una hoja 2. Y aquí vemos los datos, cómo están aquí especificados, con DNI, con referencias. Y puedo ver una distribución acá. Entonces acá puedo ver cómo, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis. Hola, buenos días. Aquí, de pronto por ahí, que no vi. Esos datos son los mismos datos que utilizamos en la clase de ayer. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Los datos que usted tiene son los mismos datos de la clase de ayer. Sí, estoy dando como una pequeña introducción a lo que fue la clase de ayer, un pequeño resumen de Recorderis, para ya después ya enfocarme si de la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver un poco de bases de datos. Vamos a entrar al tema de bases de datos, sistemas CRP, CRM. Esto solo es como una pequeña introducción y un pequeño como Recorderis para los que estuvieron el día de ayer. Vale. Entonces, bueno, vale, con gusto. Bueno, ya finalizando con esto, pues por ejemplo aquí podemos hacer un análisis simple de qué sé yo, del departamento y entonces asociarlo con los diferentes DNI que habían escritos y hacer con esto un conteo. Entonces, qué sé yo, de darle por acá y darle un conteo. Recuento distintivo, listo. Y ahí me sacaba un análisis, a partir de eso también lo podía sacar como unos gráficos, digamos, puedo hacer muchas cosas. Como gráfico me quedaría de esta forma, podía ampliar, configurar, mirar de manera específica qué significa cada segmento. Y listo. Digamos que esto de manera general es lo que vimos el día de ayer. Estas herramientas que, como ya lo mencioné, son más como la parte final del Business Intelligence de construir y sacar informes que sean útiles para las empresas. Y listo. Entonces, bueno, ahora sí, el día de hoy vamos a tratar lo que son bases de datos. En un momento yo cierro acá estas aplicaciones que abrí. Voy a guardar, cerramos esto. Voy a guardar. Bueno, y listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tratar entonces un poco sobre lo que son las bases de datos. Esas bases de datos es un tema bien importante para las empresas. Toda empresa genera datos. Empresa que no tenga, digamos, datos o estadísticas, no es porque no genere datos, sino porque simplemente no la recolecta. Y esto es muy importante en el entorno empresarial. ¿Por qué? Porque los datos, a partir de esto, yo puedo sacar conclusiones, puedo sacar tendencias de mercado, puedo sacar inventarios, puedo sacar producciones, puedo sacar tiempos. Digamos, es un insumo muy útil si lo se aprovecha adecuadamente, pero para saberlo aprovechar, digamos que una de las partes más difíciles es saber cómo recolectar estos datos y cómo relacionarlos entre sí. Entonces, desde aquí viene la importancia de tratar este tipo de temas de bases de datos. Entonces, bueno, para esto vamos a empezar con unas pequeñas definiciones iniciales sobre bases de datos. Entonces empezamos con un dato. ¿Qué es un dato? Un dato es una cifra, una letra, una palabra que se suministra a una computadora como una entrada y esta la va a almacenar en un formato. No sé si de pronto sepan las computadoras en qué unidades guardan y cada cifra, cada letra. Por ejemplo, si escribimos una letra, ¿esto en qué lo guarda? No sé si de pronto alguien sepa, alguien se le ocurra. Bueno, en general, un computador lo va a guardar en algo que se llama un byte. Un byte, hagan de cuenta que es como un cajón. Un byte, hagan de cuenta que tiene 8 cajoncitos y es la unidad donde va a guardar toda la información. Cada cajoncito de esos va a representar un bit y en esos se va a guardar una información. Normalmente, yo sé que han escuchado que se guardan unos y ceros y esto viene pues ya de la parte de la electrónica y todo esto que significa, bueno, un paso de corriente o un no paso de corriente. Y bueno, al final todo esto se traduce en bytes que aglomerados ya se van configurando en las diferentes acciones que podemos hacer dentro de un computador o en almacenar un dato, por ejemplo. Por ejemplo,
Ustedes no sé si sabían que cada letra del computador pues está guardada en este formato, en bytes. Entonces por eso existe algo que se llama una tabla ASCII, que es un código que se asigna a cada letra. Cada letra tiene un código que representa, digamos, ese lugar donde se guarda la forma en cómo se guarda cada una de las letras del computador, por ejemplo. Entonces, bueno, eso fue lo primero de un dato. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un concepto mucho más, digamos, allegado a lo que son bases de datos, que es una entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Acá yo encontré una definición, dice que está un poco rara, pero la vamos como a explicar, que es de que una entidad es un objeto exclusivo, que es único en el mundo real y que se está controlando. Básicamente, una entidad queremos es algo que en el mundo real y que nosotros lo queremos representar en una base de datos. Mm, Lo podrían tomar como un conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos de una empresa y yo quiero reunir en un mismo conjunto lo que son, por ejemplo, sillas, lo que son mesas y lo que son los escritorios. ¿Qué tienen en común esos tres objetos? Que son, digamos, muebles, entonces hacen parte del mobiliario. Entonces, esa entidad se llamaría mobiliario. Es eso, es como la representación en una base de datos de algo del mundo real. Y tenemos que buscar algo que sea más o menos como general. ¿Por qué? Porque las entidades se van a alimentar con los datos y los datos ya son más específicos. Entonces, por ejemplo, una silla con sus características sería un dato que se va a atribuir a una entidad. Y las entidades entre sí pues forman relaciones y se asocian a lo que es una base de datos. Eso es lo primero, una entidad. Ya esto lo voy a, digamos, a tratar primero un poco teórico y después ya voy a ir un poco a la práctica a explicar, bueno, esto qué significa en un modelo de base de datos, un modelo, vamos, entidad de relación, que también vamos a ver. Bueno, después de esto vamos a seguir con la definición de un atributo. Entonces, esta sí es un poco más explícita, yo creo que es más comprensible. Es un atributo es una característica o un rasgo de un tipo de entidad. Describe a la entidad, describe ese objeto de la vida real. Entonces, por ejemplo, una entidad que puede ser las personas. Entonces, la entidad son las personas. ¿Qué puede ser un atributo? Una fecha de nacimiento, como ahí dice. Es una característica que me describe esa entidad. Otro atributo puede ser, por ejemplo, el sexo. Si es masculino o femenino la persona, es otro atributo para esta entidad. Obviamente, estos atributos dependen de la naturaleza de las entidades que tengamos, pero también van a depender de lo que nosotros queramos con la base de datos, de a dónde queremos llegar y qué tipo de datos queremos recolectar, obviamente. Entonces, bueno, digamos ese atributo va a ser como en específico de esa entidad, de cada uno de los elementos de esa entidad, qué datos queremos recolectar. Pues vamos, por ejemplo, al ejemplo del mobiliario, entonces una silla. Que yo quiero recolectar de la silla, qué tipo de madera se usó, cuál fue el precio, eh, qué sé yo, de qué área pertenece. Entonces, esos tres características que yo quiero recolectar de esa silla va a ser un atributo. Y esa silla me va a aportar a la base de datos de la entidad del mobiliario. Esas es más o menos como las conexiones que tenemos que empezar a hacer. Bueno, siguiendo con estas definiciones, tenemos también lo que es una relación. Una relación mmm, son objetos, digamos, concretos o abstractos que presentan un interés para el sistema y recoge información que será representada en el sistema. Bueno, esto sí está un poco más abstracto, pero una relación es básicamente cómo se vinculan dos entidades. ¿Cómo se van a vincular estas entidades? Es decir, yo, por ejemplo, puedo ver que un objeto que yo tengo en una empresa viene de un proveedor. Entonces, hay una relación entre qué, entre ese objeto, esa mercancía que yo tengo en una empresa con el proveedor. Hay una relación directa. También pues hay que tener en cuenta que normalmente hay tres tipos de relaciones, que son una relación uno a uno, una relación uno a muchos o una relación de muchos a muchos. Y esto, ¿cómo lo podemos comprender? Podemos comprenderlo de que, por ejemplo, con el ejemplo de la mercancía, ¿cuál es la relación entre un proveedor y una mercancía? Eso uno tiene que hacer el análisis, digamos, interno y de reflexión de cómo funciona la base de datos. Entonces, bueno, un proveedor me puede dar muchas mercancías, eso es verdad. Yo puedo tener un proveedor que me dé, por ejemplo, clavos, que me dé madera, que me dé cemento, y sea un mismo proveedor. Entonces ahí tenemos una relación de uno a muchos. Un proveedor para muchos productos que yo tengo en mi almacén, por ejemplo.
Pero yo también diría al inverso, sería como la pregunta que también podríamos hacernos. Es decir, un producto, una mercancía eh, puede tener muchos proveedores. Eso también puede ser cierto. Por ejemplo, el cemento. Por ejemplo, no solo hay cemento Argos, por ejemplo, en el mercado que es de los más famosos, también hay Cemex, también hay un cemento que se llama León, que es como de Corona. Bueno, yo no soy ingeniero civil, pero ahí más o menos nombro los que conozco el mercado. Entonces, por ejemplo, sí, puede existir un producto que pueda tener también muchos proveedores. Entonces, también una relación de uno a muchos, desde el producto hacia los proveedores. Entonces, vemos que hay reciprocidad. Entonces, cuando hay esa reciprocidad, puedo decir que hay una relación muchos a muchos. Es decir, muchos proveedores me pueden dar muchos productos, así como muchos productos pueden venir de muchos proveedores. Hay cosas que sí solo tienen una relación de uno a muchos. Es decir, mm, por ejemplo, un pedido, una factura, las facturas, por ejemplo, en las empresas. Hay una relación de uno a muchos entre el cliente y las facturas. Un cliente puede tener muchas facturas, pero al contrario no pasa lo mismo. Una factura no puede ir para varios clientes, ¿no? Porque cada factura es independiente. Cuando uno genera una factura, se genera un código y esa factura es única. Entonces no pueden haber muchas facturas, eh, no pueden haber una misma factura para muchos clientes, solo puede haber una factura para un cliente. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de una relación de uno a muchos, desde un cliente puede tener muchas facturas, pero al contrario no se puede dar. Y también, pues las relaciones uno a uno, pues sí son un poco más difíciles de analizar y normalmente son relaciones, digamos, muy restrictivas. Es decir, que tiene que ser algo que solo me pueda dar esta persona y listo. Entonces, normalmente son de pronto o artículos muy especializados o contratos muy confidenciales. Por ejemplo, una empresa que yo tenga un producto y tengo una fórmula confidencial. Entonces, digamos que en ese caso hay ciertas materias primas que tengo que manejar mucha discreción para guardar esa confidencialidad de una fórmula, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede dar que un producto solo pueda tener un solo proveedor y que un proveedor solo pueda dar un solo producto. Por ejemplo, en esos casos podría darse un ejemplo de este tipo. Es como mirar qué tipo de relación tenemos y también qué tipo de relación estamos buscando en la base de datos. Porque pues no tiene que acoplarse, digamos, una base de datos tiene que representar el mundo real, pero no necesariamente uno tiene que acoplarse a lo que normalmente se maneja. Uno puede decir, no, es que mi base de datos para mi caso específico es diferente y eso es válido si lo sé justificar. Y bueno, y ya entonces terminando con estas primeras definiciones, tenemos lo que es una llave principal, también se llama muchas veces clave principal. Entonces, ¿qué es esto de llave o clave principal? Es simplemente un campo, un conjunto de campos con valores únicos en lo que sería una tabla. Es decir, es un valor único para cada elemento. Por ejemplo, volviendo al caso de las facturas, no sé si ustedes han notado que normalmente en las facturas, cuando uno no la da, sale un código de la factura. Y si uno ve una factura que saquen subsiguiente a la nuestra, va a tener un código completamente diferente, al menos en el número. Es básicamente eso, que cada dato que yo voy a generar sí, debe tener asignado un atributo que sea específico para él. Por ejemplo, para las personas, el caso más común es la cédula. Cada persona en Colombia tiene asignado un único número de cédula y ese es único para esa persona, nadie más tiene ese mismo número de cédula. Es lo mismo, eso es una llave o clave principal en Colombia para las personas. Y esto es muy importante en las bases de datos, ¿por qué? Porque esas llaves o claves principales, ¿qué es lo que me permiten? Identificar un dato específico. Porque si yo no tuviera esto, por ejemplo, en el caso de práctico de las personas, si no hubiera una cédula que sea solo para esa persona, no podríamos decir en una base de datos, listo, es que esta es esta persona y no es otra. Es eso, es muy importante, digamos, para diferenciar a alguien. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien con los términos? ¿Todo comprensible? ¿Hay alguno en el que de pronto se pierdan? ¿O hasta ahora todo claro? Todo claro. Todo claro, listo, vale.
Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, sigamos ya entonces después de definiciones iniciales, un poco a la práctica de qué implican las bases de datos en las empresas. Normalmente, hoy en día, las bases de datos ya no son individuales. En el pasado, cuando apenas estaban empezando a desarrollarse, sí se manejaban que había bases de datos aisladas para una empresa y un área específica y listo. Pero hoy en día eso, digamos, ya está muy mandado a recoger. ¿Por qué? Porque uno con los datos lo que busca es sacarle el mayor provecho y sacar las mayores relaciones posibles. Entonces a mí me interesa, digamos, hacer relaciones de datos de diferentes áreas, tanto de ventas como de compras, tanto de los proveedores como de funcionamiento interno, de los tiempos, de la parte de inventario. Normalmente la empresa actual está interrelacionada entre sus áreas y eso es necesario para sacar no solo el análisis de los datos, sino para su funcionamiento mismo. Entonces, hoy en día lo que se está buscando es más conectividad entre las cosas. Y aquí es donde entraron lo que son los sistemas ERP. El sistema ERP, digamos en sus siglas y en la traducción literal, es Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Pero digamos es una definición que no nos dice mucho, porque pues, sí, puede tener muchas interpretaciones ese sistema de planificación de recursos empresariales. En resumen, este es un sistema que ayuda a automatizar y administrar los procesos empresariales de diferentes áreas. Entonces, ya sea, por ejemplo, el área de finanzas, fabricación, venta al por menor, cadena de suministro, recursos humanos, operaciones, es eso, es interrelacionar todas estas áreas y buscar automatizar los procesos. ¿Procesos de qué? De recolección de datos y de generación de informes. Porque, por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, cada mes yo tengo que sacar qué sé yo, un promedio de un salario, o bueno, no, ya sé. Por ejemplo, yo cada mes tengo que relacionar las ventas y los ingresos netos que yo recibo respecto a los gastos, por ejemplo, de personal. Y tengo que mirar, es que yo por política interna dentro de la empresa, por ejemplo, tengo que los gastos de personal no pueden exceder, qué sé yo, el 60% de los ingresos netos de la empresa. ¿Por qué? Porque hay una política de la empresa que dice eso. Yo sé que cada mes yo tengo que calcular ese porcentaje que significa. Entonces vean que primero implica una relación entre dos áreas diferentes. Un área, digamos, de ventas, para después también implica un área de costos internos que se generan para ver cuál va a ser el ingreso neto, lo que va a quedar de la empresa. Y implica también una relación con la parte de la gestión humana para saber cuáles son los salarios que yo tengo que pagar. Y al final, sabiendo que hay una repetibilidad en el cálculo que yo tengo que hacer, pues yo voy a buscar automatizarlo. Entonces, ahí es donde entran estos ERP a ser mucho más automáticos y a ser mucho más hábiles en el cálculo de estos indicadores de manera automática. Pues simplemente teniendo que programarlos una sola vez y que ya cada mes de manera automática me genere estos índices o estos informes. Eso es lo que busca un ERP. Digamos, por acá yo les traigo algunos de los ERP que son como los más famosos hoy en día. Para mí el más famoso y el que más uno escucha en las empresas es este de SAP. SAP, eso existe como desde el 1980, es de los primeros que inició el tema de bases de datos, es una compañía alemana muy fuerte internacionalmente, se ha consolidado en el tiempo, la verdad, y hay muchas empresas que lo manejan. Digamos que SAP es uno de los principales ERP que hay en el mercado, pero también uno de los, no digamos complejos, sino que digamos que es muy sistemático, o sea, se adapta mucho a las empresas con grandes requerimientos de datos. Pero sin embargo, sí es, digamos, en el funcionamiento un poco más complejo, no es tan intuitivo, incluso hay cursos especializados solo en SAP para aprender a manejar este tipo de bases de datos, porque muchas veces se hace un poco complicado entender cómo funciona, pero sí, pues es de los más famosos que hay hoy en día. También tenemos con 2020 que no lo conocía, Pizarro tampoco lo conocía, Oracle, pues yo creo que sí, muchas personas al menos hemos escuchado el nombre de Oracle en la web, en la televisión, que sé yo, pues es una compañía pues ya es muy grande y tiene muchos servicios, incluido lo que es el ERP también, porque, pues, por ejemplo, yo esta compañía yo la conocía porque también brinda servicios tecnológicos de escritorios remotos, también brinda, digamos, escritorios dentro de escritorio en computador, pues tiene varias herramientas tecnológicas. Normalmente también estos ERP
desarrollan empresas tecnológicas que no tienen solo un sitio web, bueno, tienen muchos proyectos tecnológicos, cuál es esta pequeña edición. Y bueno, voy a mostrar por acá un pequeño videito que tengo por aquí de YouTube, donde se ilustra cómo es el funcionamiento de una ERP, específicamente la de SAP. Les vamos a mostrar por acá para ir como narrándoles el video más o menos a medida que pasa. Que esto cargue. Bueno, ahí disponible la promoción. Pero vale, ahora sí. Este es, digamos, un pequeño ejemplo de un video que encontré donde se muestra más o menos cómo es este SAP. Entonces acá vemos que funciona con las ventanas, el entorno, si uno lo ve no es tan amigable, incluso se puede ver un poco, ¿cómo decirlo amablemente? Un poco atrasado en el tiempo porque no es un diseño moderno, por así decirlo. Igual es muy funcional. En las empresas pues es lo que normalmente se busca, que sea completamente funcional. Nunca hay que sacrificar lo funcional por lo estético, por la apariencia. Eso sí es claro. Bueno, acá entonces como primero hay un control de acceso, se muestra que pide un usuario, una contraseña, unas credenciales, y entonces ahí se conecta con el sistema y se muestra. Básicamente el sistema es esto, es una ventana donde se va a mostrar una serie de carpetas y esas carpetas van a representar a las entidades. Entonces vemos, por ejemplo, está la oficina, está la logística es más la que para esta empresa, finanzas, recursos humanos, los sistemas y bueno, ahí tiene digamos, varias carpetas y eh, varias entidades. También acá tenemos una que creo, esta persona que es de material, entidad de material, y bueno, aquí vamos a ver cómo va a editar los datos. Listo, tiene las diferentes ventanas, archivo y bueno. Otra cosa muy importante de estos sistemas ERP es que se puedan interrelacionar muy bien y también que, bueno, uno, que sean muy accesibles obviamente en el mercado y que fácilmente pueda acceder a ellos, que tengan un muy buen soporte porque un ERP, la idea de un ERP es que se adapte muy bien a las condiciones de la empresa, más lo que la empresa se tenga que adaptar a un ERP. Entonces, por tanto, se busca que un ERP sea muy adaptable, sea muy accesible, que tenga muy buen soporte en caso de que haya algún tipo de problema técnico que tenga que solucionarse, pues que no me vaya a contestar una persona por allá de Japón que solo me hable japonés y yo solo hablo inglés y español, entonces hay que hablar con la idea. Entonces, que sea accesible, que sea compatible, que tenga muy buen soporte. Compatible que se pueda exportar, por ejemplo, archivos de Excel. Que todo el mundo tiene un Excel, entonces que pueda soportar este tipo de archivos o archivos de texto, o archivos de Word, archivos de PDF, archivos de web, y demás, digamos que pueda vincularse con estas otras tecnologías, otros códigos también. Incluso, bueno, ya tenía compañías muy especializadas de tecnología, pero hay compañías que usted sabe que funcionan meramente con tecnología y son, por ejemplo, compañías de soluciones informáticas, de análisis de datos que funcionan muchas veces con Python. Entonces, en sus bases de datos, en sus programas, en archivos, muchos archivos funcionan en formato de Python. Entonces, pues, estas empresas que van a necesitar un ERP que le permita flexibilidad de formatos, que yo pueda cargar un formato, pero no me arroje un error, o no me arroje, no se puede cargar estos formatos en esta ERP y demás. Pues, es más o menos la idea. Y bueno, como les digo, cada ERP tiene que adaptarse, pero no al contrario. Pues cuando hay veces necesario tanto la empresa y la ERP buscar algún equilibrio, alguna modificación para hacerlo más óptimo, pero pues bueno, eso no es la idea. Aquí vemos como en material. Material cuando esta persona ingresa, se le abre una ventana. Entonces, esta entidad material, aquí viene un primer objeto, un primer dato, que va a ser un material. Entonces, me parece listo, parece el material, el ramo, el tipo. Y
qué pena, ¿todos me están escuchando con interferencia o yo trato de mejorar esto? De un momento También por escucho aquí. con interferencia. Ok, esperen un momento, cambiar aquí. Ok, díganme por favor ahí cómo se escucha. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, ahí está mucho mejor. Ok, listo. Perfecto. Entonces déjenme ahí con es que tenía el micrófono de los audífonos, pensaba que funcionaba bien, pero bueno, parece que no. Entonces bueno, ahí le puse el micrófono del computador como tal. Listo, lo importante es que se entienda bueno. Entonces, prosigamos. Entonces, como les estaba diciendo, en este ejemplo del SAP, entonces están las entidades en las carpetas. Entonces, cuando yo le doy una de esas entidades, por ejemplo, la del material, pues me va a arrojar a agregar un dato a ese tipo de entidad. Entonces, bueno, ahí vemos que en SAP, por ejemplo, es una de las cosas que hace que SAP sea un poco complicado. Vimos que no era tan fácil como clicar en el material y ahí que me vaya guiando y así, sino que había que clicar acá un código que él puso MM01, un código del material, y ahí me arrojó a la ventana para poder crear el material. Entonces, son ese tipo de cosas que no son tan, digamos, amigables con el usuario, que hacen que este programa esos programas muchas veces puedan ser complicados. Sin embargo, lo importante, como les digo, es la funcionalidad, por eso es que SAP sigue siendo tan potente en las empresas, porque la verdad es que es muy funcional y permite gran cantidad de datos. Entonces, bueno, en este caso vemos cómo se pueden agregar los atributos para cada material, entonces qué material es, el ramo, el tipo de material, y cada uno de estos, por ejemplo, el tipo de material se puede alimentar desde otra parte de la base de datos. ¿Con qué? Con relaciones, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Así entonces yo creo que ahí se puede ver más o menos de forma general cómo sería un ERP empresarial, un sistema de bases de datos. Veamos cómo se pueden ver acá. Hay muchas carpetas, entonces por ejemplo la de logística tiene incluida dentro de ella la gestión de materiales, que tiene compras, tiene todas esas subáreas. Todas esas subáreas dentro de la base de datos están relacionadas entre sí. Yo sé que se oye un poco complejo, es un poco complejo, pero ahorita vamos a ver un poco más desmenuzado cada una de las entidades que se van a relacionar para poder realizar una base de datos. Entonces, bueno, básicamente aquí ya es lo mismo. Y eso era como un primer acercamiento a lo que era una ERP, como una ERP comercial, como lo es el SAP. Ah, bueno, también quería mostrarles, casi se me olvida por aquí, hoy en día también hay una nueva tendencia fuera de que las ERP pues, sean interconectadas, sean útiles, de que estas sean online. Ya no está tan apetecible, digamos, las ERP que sean de aplicación de escritorio, sino las que tengan con una conexión a Internet, que la persona desde un computador cualquiera pueda conectarse. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, usa una ERP, digamos, tradicional, que se use desde un escritorio en un computador en específico, digamos, por X o Y motivo, esa persona tuvo que hacer un viaje y se le dañó, se le olvidó el computador o lo que fuera, y en ese viaje tiene que acceder de manera urgente a unos datos. Entonces, ¿cómo hace? Tendría que llamar a la empresa, decir a alguien más que le lleve un computador o algo, porque no hay manera de conectarse desde otro lado. Entonces, por esto las empresas han migrado mucho más a lo que son las ERP virtuales, las ERP online, por así decirlo. ¿Por qué? Porque usted tiene la facilidad de que me puedo conectar desde un computador, inclusive me puedo conectar desde una tablet, desde un iPad, desde un celular, en caso de que lo necesite. Entonces, pues brinda una mayor facilidad a las empresas. Entonces, vemos, por ejemplo, ejemplos como, bueno, yo ya lo había trabajado, es un muy buen ERP, es online, y tiene muy buenas interrelaciones. Entonces, vemos todo es por una página web. Entonces, aquí, este sí requiere, digamos, una suscripción mensual. Por eso, digamos, no les muestro el funcionamiento tal cual, porque pues ajá, no, tendría que pagar la suscripción mensual, pues no aguanta. Tendría que ser una empresa que justifique la inversión, entonces uno puede llegar, entrar, ver las aplicaciones, tiene aplicaciones de todo, tiene CRM, un CRM, y pronto para que no se sientan tan perdidos, es como una base de datos, pero solamente enfocado a lo que son los clientes, solo a los clientes. Entonces, por ejemplo, un CRM me registra, bueno, cuáles son los emails que yo recibo, en qué cantidad, de quiénes son, pero solo de los clientes, no tiene nada que ver con las otras áreas.
Tiene CRM, ventas, manejo de proyectos, manejo de inventarios, facturaciones, creador de sitios web y demás. Todo esto por internet y todo se interrelaciona. Inclusive este ERP es muy útil. ¿Por qué? Porque me muestra, yo mismo puedo, digamos, programar, entre comillas, el sistema de información según lo que yo requiera en mi empresa. Digo entre comillas porque lógicamente, digamos, esa adaptabilidad pues tiene un límite, porque para que fuera completamente adaptable pues tendría que ser un código abierto, código completamente abierto y eh, pues normalmente no sea este caso, pero sí es, digamos, hasta cierto punto adaptable a las empresas. Bueno, aquí eso nos muestran, bueno, aquí está por ejemplo lo que yo les decía, que en esta gráfica, no es esta gráfica, pero representa lo que les decía del SAP, es muy útil, es, es muy eficiente para las empresas, tiene gran capacidad, por ejemplo, el SAP, pero no es tan amigable con el usuario. Es decir, amigable con el usuario implica que alguien, cualquier persona pueda entrar y que sin saber nada, solo cacharreándola, pueda más o menos como intuir qué es lo que tiene que hacer para registrar, por ejemplo, una compra o para registrar un inventario. Eso es más o menos lo que quiere decir que sea un usuario amigable, que sea amigable para el usuario. Entonces vemos como SAP es muy interesante para los negocios, es muy eficiente, pero no es tan amigable con el usuario. Es mucho más, digamos, especializado. Bueno, aquí está, también vemos acá, por ejemplo, una que se llama Soho, que creo que la tengo por aquí, sí. Soho, que es bueno, es como otra ERP virtual, pero este funciona más como una oferta, como un aplicativo de varias aplicaciones web que al final, cuando uno une todas las aplicaciones, se vuelve un ERP. Entonces, eso principalmente tiene, yo conozco muy bien lo que es el CRM, que es para los clientes, tiene manejos de Gmail muy interesantes, tiene manejos de libros, proyectos, inclusive creo que lo tengo por acá vinculado a mi correo, mirar si los puedo mostrar. Eh, ok, creo que no. So, ok, creo que no, pero yo lo tenía aquí vinculado al correo y era bien interesante porque me permitía mostrar, por ejemplo, aquí no lo tengo vinculado, pero bueno, no importa. Pero es un aplicativo bien interesante, me permite, por ejemplo, en Gmail, es un aplicativo, por ejemplo, en Sereno, que yo lo puedo vincular directamente con mi cuenta de Gmail y me arroja, listo, estadísticas, qué tantos correos recibo de esta persona en específica, qué tantos correos hay en cierta cantidad de tiempo. Inclusive me permite ver, por ejemplo, si yo envío un correo, permite hacerle la rastreabilidad, que no sé cómo hace porque Gmail pues es una empresa aparte, pero permite la rastreabilidad de los correos, es decir, me dice como que visto este cliente de que yo le envié este correo, ya lo abrió en tal lugar, a tal hora, o sea, es, digamos, increíble la tecnología que maneja este tipo de plataformas. Y bueno, también tiene muchos otros paquetes de aplicaciones, por ejemplo, de finanzas, de gestión humana, que integradas pues me van formando más o menos lo que sería un ERP, pero ya como online. Es como más o menos la idea, bueno. Ahí era solo como un paso por encima para mostrar las aplicaciones comerciales y ya seguiríamos. Pero bueno, antes de seguir, quisiera saber cómo vamos hasta ahora, todo está claro, comprensible. Si quieren pueden levantar la manita ahí en el Zoom para confirmar que estén entendiendo, que están ahí, que no se han dormido. Listo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por esta interacción. Bueno, en un momento yo tomo un poquito de agua, entonces me seca un poco la garganta de tanto hablar. Pero listo. Entonces, bueno, sigamos aquí. Entonces, bueno, ya vamos a pasar un poco a una definición mucho más acerca de las bases de datos con lo que es un modelo de entidad-relación. ¿Qué es lo que busca un modelo de entidad-relación? Poder primero, como antes de ir a un programa de bases de datos, poder representar gráficamente las relaciones y entidades que yo voy a manejar en un programa, en una base de datos. Entonces, así como acá dice, es una herramienta para el modelado de datos. Me permite una representación de entidades de una base de datos.
Entonces, se va a representar así, por cuadrados y por relaciones, flechas entre estos cuadrados que implica, listo, esta entidad está relacionada con esto. Entonces, a ver, yo pienso, eh, por ejemplo, un producto, una empresa comercializadora de unos productos, tiene una relación entre su inventario, entre los productos y los clientes. Es una relación de que de un cliente puede llevar su producto. Entonces, esta relación se vincula y se muestra con una línea que los une. Eso es más o menos la idea. Entonces, la idea con este modelo de entidad-relación es coger listo un problema, una situación que yo quiera plasmar en una base de datos y primero de manera gráfica, antes de hacer todo el proceso, hacer una representación. Listo, estas son mis entidades, entonces son esta entidad. Yo quiero que estas tengan una relación entre ellas, una relación específica de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos. Ese sería como el primer paso para después poderlo llevar a una base de datos y tener mucho más claro en la mente, digamos, de manera lógica, cómo va a ser el funcionamiento relacional de esto. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque así yo voy a saber, listo, es que el programa funciona bien, o si pronto en la base de datos me arroja un error, pues yo voy a poder hacer la lógica dentro de mi mente de por qué me está arrojando ese problema. Entonces, así vamos a ir con un ejemplo. Voy a explicar esto de entidad de relación con un ejemplo que voy a hacer acá en un tablero virtual. Yo creo que es mucho más sencillo así poder comprender el concepto que después es un poco abstracto. Entonces, bueno, voy a coger este texto que tengo aquí y lo voy a llevar a un tablero virtual. A ver, esperen que esta página lo veo aquí. Bueno, voy a trabajar en este tablero. Entonces, ¿qué es lo que yo busco hacer? Bueno, les voy a compartir el link de este tablero virtual por si quieren conectar, pues igual lo voy a presentar acá en pantalla. Pero pues si alguien de pronto se quiere meter al tablero, también lo puede hacer. Aquí lo copié y les voy a compartir por el chat. Entonces, esto. Ok, ese es el link del tablero por si quieren entrar a mirar, a verlo, a ver qué tal. O si no, pues bueno, igual acá lo voy a presentar. Entonces, listo. El ejercicio, yo voy a apoyar el texto por aquí. Voy a apoyar el texto acá. Y voy a agrandar esto. Tengo un chico. Aquí está el link. Bueno, quito esta letra. Quito. Listo. Bueno, ese es el problema. Entonces me dice, una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes, como los del nombre, los apellidos, el DNI, que sería como la identificación o la cédula, pues, la dirección, la fecha de nacimiento. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes proveedores y se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Y de cada proveedor se desea conocer también el nombre y dirección. ¿Sí? También es como una identificación más como para las empresas. Listo, a partir de esto vamos a realizar el modelo de entidad-relación. Entonces, para esto necesito formas. Listo. Necesito un cuadrado. Entonces, primero, las entidades las voy a representar con cuadrados. Entonces, las entidades que van a representar, mm, van a representar ese objeto de la realidad que yo quiero representar. Pero ese objeto tiene que ser un conjunto, porque la entidad está relacionada a cada dato. Entonces, en este caso, vemos que primero tenemos la empresa. La empresa es el conjunto grandísimo que tenemos que vamos a plasmar en la base de datos. No es la entidad, sino el conjunto grandísimo que queremos representar en la base de datos. Y me dice, listo, vende productos a varios clientes. Entonces tenemos clientes, pero los clientes sí van a ser entonces ya una entidad. Es un conjunto específico que me relacionan con la empresa.
Entonces quiero conocer los datos personales de los clientes. Entonces, de los clientes van a ser una entidad. Yo pongo acá, clientes. Ese es el nombre de mi entidad. Lo voy a poner aquí. Voy a subrayarlo como para que se note y lo voy a poner en negrilla. Y listo. Clientes es el nombre de mi entidad. Listo. Y ahora, ok, listo ya. Todo está en negrilla. Bueno, ahorita lo cambio. Entonces, bueno. Entonces, clientes es el nombre de mi entidad. Ahora, ¿cuáles van a ser los atributos que yo voy a recolectar de esta entidad? Recordemos que los atributos son las características que tiene esta entidad que yo voy a plasmar. Acá el ejercicio me lo dice tal cual. Me dice, clientes, quiero recoger el nombre, los apellidos, el DNI, la dirección y la fecha de nacimiento. Voy a recoger el nombre, el apellido, bueno, apellidos, el DNI, que es como la identificación, la dirección, más cambiamos este DNI por cédula. Bueno, dirección. Y me dice que también quiere recolectar la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Listo, perfecto. Estos son los clientes. Son los clientes que yo quiero tener en cuenta en esa entidad. Listo. ¿Qué me falta de esta entidad? Definir entre estas definiciones que nosotros vimos acá, que tiene una entidad. ¿Qué me falta? Bueno, relación todavía no, porque hay relaciones entre entidades. Pero vemos que si me falta esta, que es la llave principal. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Bueno, voy a volver por aquí. Listo. Entonces la llave principal, recordando, es ese valor que va a ser único para cada, en este caso, para cada cliente. Para cada dato, lo que me lo va a diferenciar. ¿Qué va a ser? En este caso, la cédula. Como ya lo habíamos mostrado antes, la cédula es una llave principal porque es única. Entonces lo voy a representar con, yo pienso, con un asterisco. El asterisco me quiere decir que la cédula es mi clave principal. Entonces, listo. Ya tenemos la entidad de los clientes. Vamos a pasar ahora con la siguiente. La siguiente entidad que tengo por acá es la de, bueno, datos personales de sus clientes. Cada producto tiene un nombre y un código. Me habla de productos. Me dice que tienen nombres y códigos. O sea, me habla de productos y que estos tienen los atributos. Entonces, vamos a mirarlo por aquí. Entonces, es otra entidad. Listo. Ok, veo por el chat que, bueno, ahí compartieron de una vez, pequeño paréntesis, compartieron la oferta de los CEA para que se animen a participar en los otros que están bien interesantes, lo que es de introducción a cómo plantear una integral, lo que es también hay uno de Python, hay uno de química, química analítica que creo que es creativa, también vi que hay uno de AutoCAD, creo que hay uno también de SketchUp. Están bastante interesantes, la verdad, para que se animen también a participar de ellos y pues, aprovechar estos espacios de que la UNO nos da para aprender nuevas cosas o refrescar conocimientos simplemente. Y bueno, también, muy importante, compartieron el link de la asistencia al GEA, por favor, ese sí lo tienen que llenar, por favor, es muy importante para nosotros, para tener todas estas estadísticas y pues tener el comprobante de que ustedes asistieron a este GEA y bueno, que yo lo brinde. Entonces, los invito también a diligenciar la asistencia, súper importante. Bueno, ya con ese pequeño paréntesis, entonces vamos a continuar con esta entidad. Entonces, sí vamos en el producto. Ya listo. Entonces, entidad de producto. Entonces, vamos a agregarle a este texto. Entonces, se va a llamar entonces producto. Y voy a decir, bueno, esto lo voy a poner también en negrilla. Voy a subrayar. Que como resaltado ahí, listo. Entonces, listo. ¿Qué tiene el producto? Va a tener un nombre y un código. Listo. Y también va a tener un precio unitario. Perfecto. Precio unitario. Listo. Eso es todo lo que me dice el producto. Entonces, de acá, ¿cuál va a ser la llave principal? ¿Ustedes qué piensan? No sé si alguien de pronto quiera participar. Alguien que se le ocurra del producto. ¿Cuál es la llave principal? El nombre o la cédula. El nombre del producto.
No, el cliente. Ok, del cliente es la cédula, sí. El cliente es la cédula porque es la que me permite identificar que pues, es solo para esa persona. La llave principal, el nombre no, ¿por qué? Porque pues puede haber una persona que se llame Juan y otra también que se llame Juan. Entonces ahí se confundiría, yo lo distingo por eso. Pero bueno, bien, es la cédula. Y por aquí me dice Luis que es el código del producto para el producto. Exacto, sí. El producto es el código del producto. Entonces lo voy a poner asterisco. ¿Por qué? Porque el código va a ser ese valor numérico en este caso que va a ser único para cada producto. Los productos no tienen el mismo código. Puede que tengan el mismo nombre, puede que tengan el mismo precio, pero no el mismo código, entonces ese va a ser mi llave principal. Perfecto. Listo, entonces ya prosigo con el texto. Entonces, listo, cada producto tiene nombre y código, es unitario, y me dice, un cliente puede comprar varios productos a la empresa. Me está diciendo la relación. Un cliente puede comprar muchos productos, no muchos. Y me dice, un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Un producto también puede ser para varios clientes. Entonces, hay esa reciprocidad. Entonces, se da una relación muchos a muchos. Entonces, lo voy a, no sé si yo puedo escoger por acá, sí. Entonces, va a haber una relación de muchos a muchos entre estas dos. Ya lo voy a poner por aquí. Listo, muchos a muchos. Vale. Pero ya vamos a ver después una implicación de una relación muchos a muchos en un, digamos, en un modelo relacional está en teoría bien, pero en los programas normalmente esa relación no se puede dar y ya voy a explicar por qué. Bueno, voy a agregar por aquí un textico. Bueno, no sé, voy a poner una M que representa como el muchos a muchos. Normalmente se representa con un infinito, pero pues no tengo por acá un infinito disponible, entonces bueno, la voy a poner una M. Muchos a muchos, listo. Producto bueno. Entonces sigamos. También tienen que, bueno, los productos son suministrados por diferentes proveedores. ¿Listo? Entonces ya me entra en escena también lo que son los proveedores. Están por aquí, listo, proveedores. Proveedores. Listo, perfecto. Y los proveedores pues, van a tener presentados, subrayados, pongámosle. Listo. Entonces, ¿qué me dice los proveedores? Me dice, eh, un producto puede ser suministrado por diferentes proveedores. O sea, una relación de uno a muchos de un producto, bueno, de un proveedor para varios productos, porque los productos pueden ser dados por diferentes proveedores. Entonces, un proveedor me puede dar muchos productos. Y se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Entonces hay una relación ahí de recíproca de uno a uno. O sea, un producto solo puede venir de un productor, de un proveedor. Entonces, en este caso, hay una relación uno a muchos. Simplemente es eso. Entonces, voy a poner por aquí la línea que me los vincula. Pongámoslo por aquí. Listo, de uno a muchos. Copio este. Entonces, el muchos es de uno desde un proveedor hacia muchos productos. Pero al contrario, no se da de un producto hacia muchos proveedores, pues no se da. Entonces, listo. Y voy a ponerlo por aquí y este va a cambiar. Sí. Aquí, listo. Listo, perfecto. Entonces, de uno a muchos. Y me falta qué características tiene el proveedor. Entonces me dice, un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Cada proveedor se desea ser el NIF, el nombre y la dirección. Entonces el NIF, el nombre y la dirección. Entonces el NIF, el nombre y también la dirección. Vale. Listo, esos son todos los datos. Entonces ahí tenemos de manera general la relación en modelo entidad-relación muy general. Ahora, si lo queremos acercar más a lo que sería su representación en una base de datos, tenemos que tener unas consideraciones y es de que, bueno, por ejemplo, en este caso, un proveedor se me relaciona con muchos productos. Listo. Pero tiene que tener el producto también algo que identifique esos proveedores para relacionarlo en una base de datos. Eh, digamos, eso va más allá. Después, más bien lo voy a tratar después
ya con Access les introduzco que vamos a utilizar Access. Access es una aplicación de Microsoft. Normalmente viene por defecto en el computador y con todo el paquete de Microsoft, que es de Word, Excel, Access y creo que tiene otros por ahí. Entonces vamos a usar ese. Igual sería bueno que verifiquen en los computadores si tienen Access y si no, pues para que por favor lo instalen, se escribe así, Access. Access, así como está acá, y es este loguito de acá. Esa es la aplicación que vamos a emplear. Es una aplicación de bases de datos de escritorio, pero es muy didáctica. Entonces es muy didáctica para entender cómo funciona una base de datos. Bueno, aquí entonces ya tendríamos el modelo de entidad relación. Un pequeño detalle, y es que normalmente en bases de datos, estas relaciones de muchos a muchos no se puede representar así tal cual, de una decir es muchos a muchos y ya. Necesitamos normalmente un intermediario. Un intermediario que me permita que siempre sean relaciones de uno a muchos. ¿Por qué? Porque para las bases de datos, los programas es difícil identificar que algo va de muchos a muchos porque funciona por códigos. Entonces, por ejemplo, en el caso de normal de proveedores con producto, un código de un proveedor me relaciona muchos códigos de productos y eso lo puede hacer. Pero muchos códigos de producto que me relacione con muchos códigos de clientes, digamos, un poco más complejo. Entonces, para eso normalmente se emplea un intermediario que tenga relación. Entonces, por ejemplo, en este caso, entre clientes y productos, ¿cuál puede ser ese intermediario? Por ejemplo, la factura, porque la relación entre clientes y productos es una compra, y una compra que me genera una factura. Una factura, o podríamos ponerle, por ejemplo, qué sé yo, detalle de compra. Detalle de compra. Y a este detalle de compra, ponerle atributos simplemente para crear la tabla, para poder quitar esa relación de muchos a muchos. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es una entidad. Yo le voy a poner que el detalle de compra va a tener. Y la clave es acá incluir las dos llaves principales de las dos entidades que están muchos a muchos. Esto, bueno, lo van a entender un poco más cuando después pasemos a Access, pero es como para permitir que se dé ese tipo de relaciones. Entonces vamos a tener el código, en este caso de producto, y vamos a tener también lo que es la cédula del cliente. Bueno, sí pueden haber en la entidad dos claves principales. ¿Qué me quiere decir que en la entidad hayan dos claves principales? Que la combinación de ellas se va a dar solo una vez. Es decir, por ejemplo, un cliente puede comprar muchos productos, ¿cierto? Entonces pueden haber varios detalles de compra donde se repita la cédula del cliente. Pero ¿qué pasa? Que para una cédula del cliente solo va a estar solo un código de producto y la compra. Entonces para otro producto va a ser la misma cédula pero con otro código de cliente. Entonces esa combinación sí va a ser diferente. Eso es lo que implica que hayan dos claves principales. Y bueno, digamos que acá yo le voy a decir también, qué sé yo, cantidad. Listo. Este es mi intermediario. Entonces ahora yo qué hago? Yo lo que voy a hacer es romper esta relación entre estas dos y la voy a hacer por medio de este intermediario. Entonces yo qué voy a decir? Voy a hacer una línea desde aquí, que normalmente es recto, pero aquí me está lanzando curvo. Normalmente es desde aquí, de hecho normalmente es desde el código, desde la llave principal. Y a ver, yo puedo otra por acá. En fin, esto me lanza líneas muy raras, pero bueno. La idea es esta, que yo lo relaciono con esta de acá y yo relaciono esta otra con esta de acá. ¿Cuál va a ser la relación? Va a ser de uno a muchos, desde el producto hacia el detalle de compra. Es decir, un producto puede tener muchos detalles de compra, así como un cliente puede tener muchos detalles de compra, pero un detalle de compra no puede ser para varios productos, es decir, va a ser único. Entonces ahí ya tenemos una relación de uno a muchos. Copiar de aquí. Entonces yo lo copio aquí. C, control V, listo, y lo pego por acá. Y listo. Ese va a ser mi modelo entidad-relación, a muy grosso modo. Entonces, bueno, no sé cómo van hasta ahora.
ha sido comprensible. ¿Tienen dudas, inquietudes o todo bien? Si todo está claro, levanten una manita o hagan un emoji, no sé, cualquier cosa. Todo, Entonces, todo está claro, todo está claro. listo, perfecto. Bueno, muchas gracias ahí por la interacción. Entonces, bueno, ahí vamos bien. Este es el modelo entidad-relación a muy grosso modo. Les voy a dejar este aquí en este tablero, pues yo les compartí el link por el chat, por si de pronto quieren entrar a realizarlo. Y vamos a pasar a realizar un pequeño ejercicio que tengo ahí propuesto. Entonces, bueno, esto ya lo pasamos. Listo, el ejemplo es el que acabo de realizar, pero ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio, este de acá. Entonces les propongo que traten de realizarlo. Si quieren lo pueden hacer, si quieren el tablero que les compartí o en otra aplicación, la que quieran. La idea es como que lo realicen. Inclusive voy a copiar este momento y lo voy a pegar en el tablero virtual por si alguien quiere hacer desde ahí. Un momento por aquí, yo lo pego. Texto. Voy a pegar por acá un ladito. Ok, lo vamos a aumentar la letra. Bueno, ahí está. Si alguien de pronto lo quiere hacer acá o si no, pues bueno, lo voy a presentar acá en pantalla. Bueno, les voy a dar ahí entonces en pantalla el ejercicio para que traten de realizarlo. La idea es hacer un modelo de entidad-relación como el que les acabo de mostrar. Y listo. Voy a dar unos minuticos para eso, por ahí unos 10 o 15 minuticos y ya miramos a ver qué tal es. ¿Listo? Bueno. Bueno, antes también, por favor, les voy a recordar que llenen la asistencia. Es bien importante esa llenada de esa asistencia. Ya antes, por favor, entonces, para que realicen el ejercicio y ya después lo miramos.
Bueno, listo. Quisiera saber cómo van después con el ejercicio o aún lo están haciendo. ¿Siguen ahí? Yo aún lo estoy haciendo. Ah, listo, vale, perfecto. Entonces va a dar otros minuticos, ya antes lo revisamos. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con el ejercicio? Profe, ¿puede ver el chat? Por favor. Claro. El chat. El chat, no tengo nada en el chat. Pues, de pronto le enviaste el cuidado a otra persona.
Voy a mirar. Pues yo ya hice como las Sí. Una. Alejandro, se te apagó el micrófono. ¡Ey, qué Eh, pena! Eh, tranquilo. que ya decía que ya hay, o sea, hasta el momento en el tablero he hecho solamente Ujú. lo de las entidades Ok. y me falta establecer todavía los conductos, por ejemplo, de muchos a muchos y muchos a uno. Entonces estoy Ok. haciendo eso. Me falta eso. Ah, listo. Dale, tranquilo. Vale, entonces un espacito más para que le hagas ahí. Profe, esa era Sí. mi pregunta. O Ok. sea, la idea con esto es relacionar eso, la relación entre muchos a Sí. muchos, uno a muchos, sí. Sí, Ah, mirar ok. cuáles son las relaciones. Listo, listo. Gracias. Listo. Me gusta. Bueno, después cuando de pronto ya estén listos o alguien ya haya terminado, si quieren pueden levantar la mano o escribir en el chat para saber ya cuándo continuar. Listo, pues. Listo. Hola, hola, Hola. ¿me escuchan? Les escucho, pero como muy suave, pero sí le escucho. Listo, profe. Listo. Ok. Bueno, si quieren, entonces, ¿lo hicieron en el tablero o en programa parte en sus ordenadores? O... Yo veo acá uno de Alejandro. Que aquí me hacen una pregunta de, ¿a una entidad pueden llegar varias relaciones? La respuesta es que sí. A una entidad pueden llegar varias relaciones. Sí, sí. O también pueden salir varias relaciones. No hay problema. Bueno, punto, aquí ya acabó. ¿Quería mostrarlo o mostramos otro poquito?
bueno, pues no sé, yo tengo una representación, no sé si la puedo De una. Voy a dejar acá de presentar pantalla. Dale. Vale, venga. Bueno, no sé si lo están observando ahí. Listo, sí, ahí estamos viendo. Ah, carajo, bueno, es que no tengo el ejercicio. Bueno, yo lo que hice fue las relaciones de esta manera, pues están las provincias, está el paquete, lo que está subrayado en azul, pues vendrían a ser las llaves. Y de ahí Ok, pues partía mi pregunta, que si podía hacer varias relaciones, pues como un paquete, un solo, pues había una, pues es que no puedo ver el ejercicio. Había un ok, paquete, pues decía que un paquete se podía entregar en una provincia, entonces por eso yo marcaba una relación de 1 a 1, pero también sí, creo que una provincia podía recibir muchos paquetes, entonces por eso marcaba de muchos a 1. listo, ok, entiendo. En esta parte de acá, pues decía Ujú. que un camionero solamente ¿puede qué? Es que se me olvida esa parte. A ver, Hay yo un leo por camionero, acá. sí, exacto, Decía, va a leer desde el principio, de sí, lo voy a leer. Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Me dice, los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el DNI, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive. Ahí está el sí, camionero, ¿cierto? exacto, Listo. ¿qué es esto? Hay dos claves principales. Ok, Para mí, en este caso, para mí sería el DNI y el teléfono, pues porque el teléfono también viene a ser único para la persona. La dirección, listo. pues no lo asumiría así, tampoco el salario, ni el lugar de residencia. Ok, sí. Tiene sentido, aunque, bueno, normalmente en bases de datos, a cada entidad se le asigna una sola llave primaria, a no ser que, que sea un intermediario, como lo habíamos visto antes, cuando eran muchos y muchos que yo ponía el detalle de la compra. En ese caso sí Ah, se ok. pone dos, si no, normalmente se pone una. Entonces, entre esos dos, ¿cuál sería mejor poner? No, claro, el DNI sería en ese caso. DNI. Además, también es importante porque, por ejemplo, si ese, por ejemplo, ahí se dejara con dos llaves principales, parecería que, por ejemplo, dos camioneros podrían tener el mismo DNI con diferente teléfono. Y eso no tiene lógica, si lo Ah, ok. analizamos. Claro, claro. Exacto. Entonces sería Mm, como por ese estilo. Pues entonces listo ahí. Solo sería entonces una llave principal. Listo. sí. Entonces, digamos, dice, de los paquetes transportados, interesa conocer el código del paquete, la descripción, el destinatario y dirección del destinatario. Listo, el Mm. código de paquete, la llave principal, perfecto. Así es. Dice, un camionero distribuye muchos paquetes y un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. Ah, ok. Ahí. Entonces, Listo. sería esta relación. Es un Exacto. camionero, Un pues entrega camionero mucho. y muchos paquetes. Perfecto. Mm. Ahí está bien. Y un paquete solo puede ser distribuido por... Listo, perfecto. Dice, de las provincias a las que llegan los paquetes, interesa guardar el código de provincia y el nombre. Y la clave sería el código de provincia. Perfecto. Un paquete solo puede llegar a una provincia, o sea, uno a uno, listo. Y sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes, entonces uno a muchos. A una provincia pueden llegar muchos paquetes, listo. Ok, pero ahí la relación está como invertida. Dice, en la Sí. relación de uno a muchos está como que un paquete puede ir a muchas provincias, pero es al contrario. Eh, Ok. Entonces sería acá. Upa. a una provincia pueden llegar muchos paquetes, sí. Sería, exacto. Exacto, a una provincia pueden llegar muchos paquetes. Ahí cuando se dan esas dobles relaciones que está, bueno, hay uno a uno y uno a muchos. Uno ahí, en ese caso, puede obviar la uno a uno. ¿Por qué? Porque está la uno a muchos. Dice que hay una provincia y pueden llegar muchos paquetes. Y al contrario, no sé, quiere decir que muchos paquetes pueden llegar solo a una provincia. Entonces ahí estaría solo de que un paquete solo puede llegar a una provincia. Ok, Entonces uno podría entonces. obviar esa relación no la podría obviar perfecto. Ah, ok. Mm, listo. Y listo. Y diría, al final de los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia.
y la matrícula es la llave principal, perfecto. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes y un camión puede ser conducido por varios camioneros. Entonces, muy bien, ahí Entonces, están las dos relaciones de uno a muchos. ¿Qué se configuraría? Si no lo hacen en una sola relación, sería ya, una de muchos a muchos. Exacto. Pero o sea, entonces, en ese, sí, o sea, ¿ahí se podría obviar también o es mejor dejarlas así las dos relaciones en ese caso? en ese Pues, caso, con las bases de datos pasa lo que yo les había comentado ahorita, que normalmente las bases de datos no existen relaciones muchos a muchos porque es muy complejo procesarlas. Entonces lo que se hace es crear una nueva entidad que funcione solamente como intermediario. Entonces, por ejemplo, en el anterior caso teníamos clientes y productos y yo creé una nueva que era talle de compra, solamente para hacer esa relación. O sea, que hay que hacer más o menos lo mismo. Entonces hay que buscar algo que relacione el camionero con el camión. mm, ok, A ver, podríamos ponerle, por ejemplo, un detalle. Normalmente uno suele usar mucho detalle como para salirse del embrollo que creo. Podría ser, qué sé yo, detalle de envío o algo así, o del transporte. Detalle del transporte queda mejor. Entonces podría uno hacer eso. o sea, si se le empieza a crear unos tipos como atributos, en este caso sería, no sé, puede ser. Sí, sería crear una nueva entidad que se llame detalle de transporte, por ejemplo, y dentro de esa meter las dos claves principales de las otras entidades, o sea, meter el DNI del camionero y meter la matrícula del camión. Y uno le puede agregar otro atributo si uno quiere. Y ya hacer la relación de uno a muchos con ese intermediario. Ah, ok, entiendo. Ah, Ujú. ya entiendo, vale. Pues esta sería la que yo tenía. Por eso Sí, surgía mi sí, pregunta. Entonces las relaciones de que sí se podrían hacer dobles. sí se puede hacer Listo. todo. Igual está muy bien, pues está bien realizado el modelo. Lo único sería, pues ya cuando uno lo vaya a llevar a una base de datos, toca crear esa nueva entidad. Ah, ok. Sí, una nueva Pero sí, entidad, unos nuevos atributos para hacer una. Bien, listo. exacto. Pero Gracias. bueno, muy bien, muchas gracias por la participación ahí, listo. Y bueno, ¿alguien más de pronto lo hizo y quiera que lo revisemos? No. Bueno, a ver, de pronto, yo veo aquí que en el tablero está el de Alejandro Padilla. No sé si de pronto quiera que lo revisemos, que lo miremos ahí entre todos. Sí, 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 ya. Estaba terminándolo, pero ya, Ah, pues listo, ya de lo una. hice algo así, no sé. Listo, voy a compartir acá para que todos puedan ver. Y listo. Dale, yo voy a hacer acá, listo. Así, vale. Entonces tenemos. mm, bueno, vayamos leyendo y lo mismo, lo vamos mirando las relaciones. Entonces me dice, los encargados de llevar los paquetes son los camioneros de los que se quiere guardar. DNI, nombre, teléfono, dirección, salario y población. Los camioneros, ahí está todo. Y de los camioneros, entonces, la llave principal está en DNI. Sí, ahí está. Bien, perfecto ahí. Dice, de los paquetes transportados, se interesa conocer el código del paquete, descripción de destinatario y dirección de destinatario. Entonces, el código es la clave principal. Perfecto. Me dice, un camionero distribuye muchos paquetes y un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. Entonces, un camionero distribuye muchos paquetes. Entonces, relación de uno a muchos. Un camionero, muchos paquetes. Perfecto. Ahí está bien la relación. Listo. Y me dice, de las provincias a las que llegan los paquetes, me interesa guardar el código de provincia y el nombre. El código es la clave principal. Perfecto. Un paquete solo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes. Listo, entonces tenemos de un paquete, solo puede llegar a una provincia uno a uno, pero a una provincia pueden llegar muchos paquetes uno a muchos. Está bien esa relación. Ahí aplicaría lo mismo que hablamos ahorita con, creo que era Camilo,
que era que en ese caso, cuando habían dos relaciones, si uno de esos era uno a uno y la otra, pues uno a muchos, uno podía obviar la uno a uno y quitarla, y dejar solo la que es uno a muchos, en el modelo de entidad relación. Entonces, pues, digamos, podría uno quitar ahí la uno a uno y dejar solo uno a muchos entre provincias y paquetes. Y me dice, listo, sin embargo, una de los camiones que llevan los camioneros interesa conocer matrícula, modelo, tipo y potencia. Y la matrícula es la llave principal, perfecto. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes y un camión puede ser conducido por varios camioneros. Entonces, la relación exacto es de uno a muchos y de uno a muchos es recíproca. Entonces, también aplica lo que ahorita hablábamos, que cuando se hace uno a muchos recíproco, uno lo puede cambiar por una relación de muchos a muchos. Y ya en bases de datos, lo que se hace es hacer como una especie de artificio, que es crear una nueva entidad que me relacione estos dos conceptos para poder hacer esto con relaciones solo uno a muchos y poder llevarlo a la base de datos. Sin embargo, pues bueno, esto igual ya yo creo que lo vamos a ver mucho más a profundidad y más explicado cuando empecemos con Access. Pero bueno, muy bien. Está ahí. Ah, bueno, hay una relación que sí no entiendo, que es la de paquetes con camioneros de uno a uno. La relación ahí es de uno a muchos. Ah, ok, la uno a uno es la recíproca. Ah, ya entiendo. Sí, ahí aplica pues lo mismo como con entre provincias y paquetes. Y era que cuando hay una uno a uno y una uno a muchos, uno puede obviar la uno a uno y quitarla y dejar solo la que es uno a muchos y listo. Vale, vale. Pero no, Gracias. está muy bien desarrollado, ¿vale? Con mucho gusto. Bueno, entonces veo que ya quedan, son 11:43. Bueno, voy a darles una pequeña como introducción a lo que es Access. Yo aquí tenía otro ejercicio, pero no, yo creo que es necesario. Bueno, vamos a trabajarlo más bien como en Access. Listo, voy a dar como una pequeña introducción a lo que es Access, presentar el programa ahí en general nada más, y ya mañana yo creo que podemos empezar a trabajar en Access, ver cómo se crean estas entidades en Access, las relaciones, cómo se hace, digamos, un modelo de base de datos. Entonces vamos a hacer un poquito de eso. Bueno, recuerden por favor llenar la asistencia nuevamente. Es muy importante llenar la asistencia para comprobar eh, su vinculación con este tipo de espacios. Y bueno, entonces voy a pasar a abrir Access. Access. Entonces, Access, por acá y lo acá. Bueno, Access es una aplicación de Microsoft. Como podemos ver, tiene un entorno muy parecido a lo que tiene Excel o a lo que tiene Word. De hecho, yo diría que es más parecido a lo que tiene Word. Y está enfocado solo con bases de datos. Es un programa que se hizo también en base a un código SQL. El código SQL es un lenguaje de programación. Es como cuando uno dice Python, o no sé si también han escuchado el lenguaje C, o el C++, o el C Sharp, o bueno, hay muchos tipos de lenguaje de programación. El SQL es un lenguaje de programación más, solo que es enfocado específicamente a bases de datos. Entonces tiene sus condiciones diferentes, sus lenguajes diferentes. Me parece un poco más complicado porque es mucho más escrito. Es como, no sé si han tenido la experiencia de trabajar también con el lenguaje HTML, que es de páginas web, que también es muy escrito, porque para cada operación hay un código. Entonces, para poner un título hay un código, para poner negrita hay un código, para poner subrayado hay un código, para poner en encabezado hay un código y así, para todo hay código. Es algo parecido, pero bueno. Entonces, acá tenemos una base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. Blanco. Listo, le doy por acá. Tengo que dar un nombre y una ubicación. Entonces, voy a ponerle ejemplo 1, ejemplo introductorio, pongámoslo. Y voy a escoger una ubicación en donde yo tengo este curso vacacional de Business Intelligence, la parte de base de datos. Entonces, aceptar. Y lo voy a crear. Aquí me crea de manera automática por default. Me crea una tabla, digamos, sin nombre, pero esta tabla pues yo le puedo cambiar el nombre, la puedo editar y demás. Y me crea un ID automático. Siempre me crea un ID automático que vean que este asterisco, ya que es como la guía principal donde estoy trabajando. Entonces este es como el entorno principal. Entonces en archivo nosotros vamos a esta pestaña donde tenemos el nuevo, en abrir, el guardar como. Tenemos opciones, entonces así como en Excel tenemos también complementos, por ejemplo.
Esos complementos de Access sí, la verdad nunca los he mirado, pero sé que existen complementos. Está configuraciones generales de hoja de datos, está el idioma, pues si alguien lo puede que te quiere poner en inglés, pues también es válido. O bueno, también muchas veces pasa que el Microsoft se instala en el computador en inglés, a veces pasa, y desde acá uno puede cambiar el idioma hacia el español si no quiere. Bueno, también acá está la cinta de opciones, personalizarla, agregar herramientas, herramientas también de acceso rápido, y bueno, tenemos como lo básico. Entonces aquí en inicio tenemos unas acciones básicas, esto ya lo vamos a mirar. Esto es como, bueno, pegar el control C, control V clásico, aplicar filtros, filtros avanzados. Tenemos actualizar. ¿Por qué actualizar? Es muy importante este botón porque como es una base de datos, uno puede dentro de Access, bien sea que dentro de Access uno mismo capture los datos o uno los tome desde otra fuente como un Excel o una página web o incluso un servidor. Entonces, de ahí es importante esta tecla de actualizar todo para actualizar todo según el origen. Está guardar, está este botón de totales. Cuando uno tiene una base de datos con los datos, uno puede totalizar las columnas automáticamente desde acá sin necesidad de hacer una consulta. Ya vamos a ver pues, más adelante en otras clases el término de consulta que significa. También vamos a tener un botón de IA, un editor de texto así como en Word, tal cual. Tenemos acá un crear, podemos crear tablas, las tablas acá funcionan como las entidades. Entonces en Access, las tablas hagan de cuenta que son las entidades. Entonces lo que antes creamos en ese modelo de entidad relación como camiones y como camioneros, acá son tablas. Una tabla de camiones, una tabla de camioneros. Puedo hacerle el diseño, puedo hacer un asistente para consultas, esto lo vamos a ver pues, después, formularios también lo vamos a ver después, una navegación, un informe para mirar los datos que se generan, cómo los puedo presentar, un asistente para informes, una macro, no sé si conoces de pronto las macros de Excel, pues es algo parecido. En Excel uno puede ejecutar una macro o grabar una macro, quiere decir que yo puedo ir a hacer una serie de acciones que todo está implicado en un código. Y este código yo lo puedo grabar en una macro. ¿Para qué? Para después poder ejecutarla, por ejemplo, en un botón. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto de pronto los botones de Excel que permiten la navegación entre hojas. Eso se hace con macros. ¿Por qué? ¿Qué hace la persona? Primero empieza a grabar una macro, pasa de una hoja a otra, detiene la macro, copia el código y lo pega en el botón. Y listo. Para eso sirve más o menos ahí de manera general explicada. Tenemos también aquí lo que son los datos externos, orígenes de datos. Entonces aquí podemos ver entonces, origen de datos de un archivo de Excel, que puede ser muy común. Datos que tengamos en una base de datos, un documento de internet, un HTML, también de un servicio en línea y de otros orígenes. Tenemos también de una base de datos, tenemos que los datos pueden venir de otro Access, pueden venir de un servidor SQL, una base de Azure. Azure también es muy famoso en bases de datos. Aquí podemos mirar las importaciones, bueno, manejar todo esto de datos externos. Tenemos acá las herramientas de bases de datos para compactar bases de datos, como les había dicho antes. Ya cuando uno maneja grandes volúmenes que se va acercando, digamos que de pronto no Big Data, porque Big Data ya es un concepto de volúmenes, millones y gran cantidad, pero si una cantidad de datos pues considerable, ya es interesante mirar el espacio que me ocupa esa base de datos, porque eso me impacta en la velocidad de procesamiento y muchas otras cosas. También Visual Basics. Visual Basics es el código en el que se fundamentan las aplicaciones Microsoft. Entonces está Word, Excel, Access, todo esto también se fundamenta Access en SQL, pero también funciona con ciertos códigos de Visual Basics. Normalmente Visual Basics se usan más en Excel. No sé si han visto de pronto, voy a abrir un pequeño Excel por aquí para mostrarles. Todo lo que uno haga en Excel se ejecuta en un código de programación que se llama Visual Basics y es el código de programación de Microsoft. Entonces, para esto, aquí uno puede también ejecutar una macro que les expliqué anteriormente. Bueno, si esto me abre, pues listo. Y aquí yo tengo un archivo de Excel. Bueno, y yo, por ejemplo, voy a poner una serie de números acá. 2, 3, 5, 6, 4, 2. Bueno, y yo aquí voy a hacer un comando de suma de estos números. Esto me implica un código y yo puedo ver ese código.
doy clic derecho a la hoja y yo puedo ir a el ver código y me genera esto. Y esto es un editor de código. Y acá se genera código de Visual Basic. Entonces acá me funcionan los if, me funcionan los for, los while, todo eso. Digamos, ese es el código de Visual Basic desde estas ventanas de Microsoft. Y voy a mirar si acá les puedo mostrar unas macros. No sé si las tengo habilitadas, creo que no. No, no las tengo habilitadas. Voy a mirar si las puedo habilitar un momentico para explicarles qué es una macro y qué significa. Opciones, general. Excel. Ok, no. Ok, les quedo viendo el mostrarles cómo funciona la macro. Me falta habilitarla en el Excel. Ahorita no recuerdo cómo se habilita, pero sí me falta cómo hacer esto. Por acá creo que está. Ahí en la pestaña de programador. Sí, pero no aparecen las Ah, sí, ya las sacaste. Muchas gracias. Bueno, estas son las macros. Desde acá uno puede grabar una macro y ver lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo grabar una macro y lo vamos a decir macro 1 en este libro y la voy a aceptar y empieza a grabar. Yo voy a crear una nueva hoja, por ejemplo. Eso me implica un código. Yo voy a darle tener macro y en macros yo voy a mirar qué implica este. Y yo le voy a dar acá, por ejemplo, creo que modificar. Y me muestra aquí, ese es el código Visual Basic. Y me muestra entonces un rango, una hoja. Ese es el código de programación implícito dentro de que está en Visual Basics. O para los que no saben, pues que se ubiquen un poquito lo que es este código. Listo. Y bueno, ya por último, tenemos aquí también muy importante la parte de relaciones. Cuando yo le doy relaciones, me muestra las relaciones que hay en el modelo. Aquí no hay nada, pero si yo puedo agregar una tabla, creo que, okay, digamos que voy a agregar una tabla. Entonces, inicio, crear tabla. Y bueno, no sé si me funciona aquí sin, solo con dos tablas, que no tengan nada de aquí de atributo. Voy a mirar. Relaciones. Ok, aquí la tabla 1, la tabla 2 la agrego. Eso me muestra las tablas que tengo y las relaciones que yo puedo hacer entre ellas. Entonces, yo puedo relacionar las tablas. Puedo hacer una relación acá cualquiera. Eso no es nada, pero pues me muestra las relaciones entre tablas. Si es uno a muchos, muchos a muchos, o como es. Aquí me creó una relación, digamos, 1 a 1, pero pues es solo como un ejemplo para mostrar el espacio de relaciones que es importante. Bueno, aquí está toda la parte de ayuda con los diferentes servicios que ofrece Microsoft, los campos de tabla y bueno. Esto, digamos, ya lo vamos a profundizar más que todo el día de mañana. Vamos a empezar a ver un poco más a profundidad qué es Access, cómo puedo crear una tabla, crearle a las entidades los atributos, relacionarlas, ver cómo se obtienen los datos a partir de esto. Y bueno, esa es como la idea general. Entonces, listo, yo creo que para tanto dejar el tema cortado, podemos dejar. Y bueno, eso sería como todo por hoy. Quedo a la espera si de pronto tienen alguna pregunta, comentario y listo. Mucho gusto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por asistir al espacio. Hasta luego, gracias.